Vamos a iniciar la clase el día de hoy, así como hablamos ayer, ¿verdad? Que voy a iniciar a lo más tardar eh, eh, a las 6:02, ¿verdad? Que es como el momento justo para que vayamos iniciando entonces a tiempo. Así como les decía ayer y les hacía hincapié, hoy les pido que vayan encendiendo su cámara y que se vaya manteniendo durante toda la clase. Para hoy vamos a hacer una actividad para lo cual les voy a pedir que tengan, ya sea si ustedes tienen su laptop o en su defecto si tienen su celular por ahí a mano, les voy a hacer una pregunta y voy a requerir de su participación en una pequeña encuesta, que es parte del proceso. Así que, sin mayor preámbulo, voy a iniciar y voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Voy a empezar a compartir pantalla y solo me dicen si ya lo están viendo. Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, esta presentación que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy no es de un solo libro ni de un solo capítulo, sino que es de estos dos textos bases que nosotros estamos utilizando. Recordarles, hoy no pude trabajar a mejorar el campus virtual, pero ya probablemente mañana ya van a tener programación y demás, algunas cositas. Entonces, este libro, ¿verdad? Que es el de Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos, que es el de Caballo, y el de Psicopatología de Saracen, son los dos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por eso les decía que, por favor, tomen su teléfono, su iPad, su tablet, lo que ustedes utilicen regularmente, y vamos a escanear un código, ese código QR que ustedes observan ahí. ¿Ok? Y también les voy a compartir en el chat. ¿Ok? Dame un segundito. Por si no lo tienen a mano y todo, o por si de repente no pueden salirse del celular, les voy a enviar el enlace que los va a llevar entonces a lo envía al grupo de WhatsApp, por cierto, para que ustedes lo puedan abrir por ahí. Voy a dejar de compartir por un segundo para poner entonces la pregunta que nosotros estamos haciendo. Son dos preguntas que yo les voy a hacer. La primera es si ustedes creen que la psicopatología y la psicología normal es lo mismo. Y la segunda, que es un poquito más completa de repente, que es normalidad o anormalidad. ¿Ok? Vamos a ver los resultados en vivo. Y de ahí les voy a dar un minuto para que puedan contestar la siguiente. Ya hay una tendencia, ¿ah? No me van a salir con los votos rurales ahí. Ok. 24 de 29 ya contestaron acá. 25. Ok. Vamos 9 y 7. Ok. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué es normalidad o anormalidad? O en su defecto, ¿qué es adaptado o inadaptado? ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? Si Yo le quiere puedo yo. ayudar. Ok. Adelante. Contestamos dos, no sé si la Listo, otra pero compañera. solo la identifiqué a usted, no sé si a alguien. Ok, bueno.
Pregunta, ¿qué es normalidad o anormalidad? ¿Adaptado o inadaptada? Uno, normalidad, considero lo que entra dentro de los estándares de la sociedad. Dos, el ajuste a los criterios de estándar en cuanto a la conducta de una sociedad se adapta si el patrón ético está ajustado. Tres, la normalidad podemos decir que es el comportamiento que se conoce como estable, correcto, y la anormalidad podríamos decir que no es el correcto. Cuatro, normalidad, algo común, anormalidad, algo no común. Cinco, normalidad, lo que está dentro de los estándares y anormalidad, lo que es poco inusual. La normalidad es adaptarse bien al entorno y la normalidad es tener dificultades para hacerlo. Normalidad y adaptado es la regla. Anormalidad y inadaptado es la excepción. Normal es algo que sigue un patrón y anormal es cuando solo se sale de ese patrón. Adaptado es poder evolucionar durante cierto tiempo, inadaptado es no evolucionar. Normalidad es aquella cosa cotidiana y común, y anormalidad sale de lo normal y lo establecido. Normalidad, equilibrio, anormalidad, algo diferente. Ok, Y después, vamos a ver si alguien me quiere ayudar entonces con las últimas. Sería esta. No logré ver qué más. Yo, Adelante, Yaren. la normalidad depende del contexto social o cultural y la adaptación es, como decir, la capacidad de funcionar en un entorno. Normalidad es cuando un determinado proceso se da de una manera adecuada y la anormalidad cuando no hay un proceso que no es adaptado a los estándares normales que se espera. Normal, lo más común según la sociedad; anormalidad, lo extraño, lo que no es común y no es conocido. La normalidad suele estar adaptada mientras que la anormalidad suele ser inadaptada. Ok, bueno, con eso voy a terminar entonces la participación. Gracias, Yaren y Marta, por ayudarme con la lectura. Y voy a retornar entonces a la presentación para que empecemos a hablar acerca de eso. Yaren. Quiero iniciar con una frase que de hecho aún nos va a hacer pensar, ¿no? No todo lo normal es adaptado, ni todo lo inadaptado es anormal. Incluso vamos a hablar hoy acerca de este tema porque nosotros vamos a empezar a discutir qué es entonces normal o anormal, qué es adaptado o inadaptado. En este caso, hay una connotación verbal o específica de nuestro lenguaje que sí hay una distinción entre inadaptado y desadaptado, pero la autora Saracen no lo estima de esta manera. Entonces, en el texto se va a encontrar de manera intercambiable, desadaptado o inadaptado. Entonces, vamos a partir de esto, vamos a partir de que la psicopatología como tal y la psicología normal, para tratar de responder la primera pregunta, técnicamente no son lo mismo, porque nosotros vamos a entender que la psicopatología es el estudio de los trastornos mentales. Vamos a hablar acerca de sintomatología, como por ejemplo entendemos por síntomas, por ejemplo, usted me dice que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de garganta, esos son síntomas físicos, ¿no? O sea, es algo subjetivo que solamente usted siente de alguna manera, ¿no? También vamos a hablar acerca de qué causa estos trastornos mentales, cuál es el desarrollo, algunas manifestaciones y en particular nosotros no vamos a ver el tratamiento porque eso es tarea de las clases de técnicas terapéuticas, de consejería. Sin embargo, sí forma parte del proceso de psicopatología. Entonces, ¿qué estudia? Trastornos mentales, sobre todo, vamos a entender como trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad social, tras todos los trastornos del desarrollo que nosotros vamos a ver, como trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, el trastorno de desarrollo intelectual, muchos de estos elementos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo primordial entonces de la
de la ciencia de la psicopatología es tratar de comprender, explicar y a su vez clasificar estos trastornos mentales. El objetivo primordial es, porque si nosotros lo vamos a ver probablemente mañana o el jueves, si vemos la historia de la enfermedad mental, nos vamos a dar cuenta que no es hace mucho tiempo en realidad que nosotros contamos con la nosología y las clasificaciones que contamos en la actualidad. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un poquito más de 120, 130 años aproximadamente que se elaboró esta primera idea del DCM que nosotros tenemos en la actualidad. Vamos a utilizar como un método de estudio, no solamente, y aquí es donde yo quiero que empecemos a ampliar nuestro panorama, mm, el proceso, ¿verdad?, de comprender, explicar y clasificar viene a partir de la observación que nosotros tenemos como clínicos. Observamos conductas, ideas, pensamientos, lo que nos transmite, el lenguaje, lo que nosotros conversamos con este individuo, también en la entrevista, ¿no? Cuando yo hablo acerca de elementos como niñez, adolescencia, aquí lo estoy ampliando mucho más, ¿no? Porque en el caso de nuestra clase solamente es niñez e infancia, pero cuando lleguemos a la adultez nos vamos a encontrar también que muy frecuentemente va a estar asociado con algunos aspectos asociados con su niñez. También vamos a ver algunos elementos como pruebas psicológicas, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de diferentes pruebas específicas para cada trastorno. No hay, o al menos no hay para todos los trastornos mentales una sola prueba, pero sí podemos echar mano de algunas por ahí que nos van a ayudar a detectar patrones y demás. Evaluaciones psicopatológicas, como por ejemplo entender algunos elementos de asociación, familia, cómo son sus relaciones, las alteraciones que pueden haber en el trabajo, alteraciones en sus relaciones de amistad, amorosas y demás. Y también qué nos dice la literatura. O sea, porque necesitamos una base, un marco teórico que nos ayude a entender por qué las personas se comportan de la manera que lo hacen. Y ¿qué es lo que nosotros vamos a explorar? ¿Cuáles son las áreas principales que vamos entonces a tomar en consideración? Lo primero es la parte cognitiva, es cómo esta persona piensa, cuáles son sus creencias más frecuentemente, cuáles son algunas de las ideas primordiales que acompañan entonces el proceso cognitivo a nivel emocional, cómo es su estado de ánimo, cómo se ha sentido durante los últimos días, semanas, meses, años. Incluso vamos a ver que hay algunos trastornos que la duración debería llegar hasta por lo menos 2 años de estar con un estado de ánimo deprimido, ¿no? Como lo es el trastorno depresivo persistente que veremos en la tercera unidad. A nivel conductual, ¿cuáles son los patrones que vamos a ver recurrentemente alterados acá? Generalmente es a nivel de sueño y a nivel de alimentación. Generalmente esos son dos conductas muy recurrentes que nosotros vamos a observar que en las personas que están en el curso de un trastorno van a presentar alteraciones. Generalmente estos son los dos más recurrentes, pero no se limita solo a eso. Vemos, por ejemplo, algunos elementos a nivel de qué se restringe de hacer, que antes hacía, cómo son, y vamos a hablar un poquito acerca de socialidad cuando veamos un poquito y expliquemos el tema de normalidad, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la cultura, vamos a hablar acerca de la sociedad, vamos a hablar acerca de prácticas, que todo eso va a entrar acá. A nivel biológico, entendemos entonces que es un elemento por ejemplo, cómo están sus funciones corporales, si están alteradas. También el hecho de utilizar algunas sustancias puede agravar, no puede, en la gran mayoría agrava los trastornos mentales. Y también tomar en consideración el componente social y cultural. Eh, por ejemplo, pensemos en el tema del duelo, ¿no? Por ahí de repente hay algunas personas que, o bueno, probablemente todos hemos perdido algún familiar cercano a nosotros, algún amigo, alguna pareja, y siempre escuchamos, ¿no? De que cada persona lleva el duelo de manera diferente, que cada persona hace diferentes rituales,
o rutinas, ¿no? O algunas creencias que por ahí se nos han dicho probablemente en algún momento de que no lo lloremos, que eso entristecería a la persona que nos ha dejado, y si nosotros no dejamos de llorar, esta persona no descansa en paz, y tantas creencias erróneas, la gran mayoría, que van asociadas con esto. Pero tenemos que tomarlo en consideración para poder entender la complejidad. Entonces, ustedes observan la psicopatología es bien amplia, desde elementos de síntomas, aplicaciones de pruebas, funcionamiento a nivel corporal, a nivel de trabajo, a nivel académico, social, familiar, entre otras cosas. Y si ustedes observan las 5 burbujitas de la parte de abajo, es como un resumen de todo esto. Porque obviamente el proceso de el proceso de la rama de la psicopatología no nos quedamos solo en diagnosticar, que en este caso, lastimosamente para nuestra clase, es una clase muy corta en realidad, porque van a ver que se van a dar cuenta que vamos a correr un montón con los trastornos, y nos vamos a encontrar de que vamos a llegar hasta este punto, ¿sí? Vamos a llegar hasta el punto de diagnosticar. Pero posteriormente ustedes van a llegar al proceso de intervención, que ese es el objetivo primordial que nosotros tenemos a nivel de psicología clínica. Es como que usted, imagínense que usted vaya al médico y el médico le escuche todo, le tome los síntomas, le tome los signos vitales, le haga exámenes de laboratorio y al final le diga solo la enfermedad que usted tiene, pero no le ayuda ni le da el medicamento, entonces para que usted mejore. Entonces, si nosotros no hacemos la intervención a nivel de psicología, una vez que diagnosticamos, es como ir a consulta, ¿verdad? Y no recibir el medicamento, ¿no? Es como subirse al bus y no, pagar el bus y no subirse, ¿no? Y así, y todos los ejemplos que a usted se le pueda ir. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro el tema de psicopatología? Excelente. Igual, lo que les decía ayer, me pueden ir escribiendo al chat, yo los leo bastante frecuente. Me Gracias. gusta, me gusta Sí, que vayan creo a que hablar. antes de que podamos así como continuar, ¿no? Siempre es importante porque muchos lo confunden. La diferencia entre signos y síntomas, ¿no? Ujú, Lo que no suele, pues, ser, signos suelen ser más visibles, es decir, como la sudoración, por ejemplo, eso es un signo. Y un síntoma muchas veces puede ser como, no sé llamarlo subjetivo, pero es generalmente dicho por la persona. ujú. No sé si me explico. Sí, generalmente cuando nosotros vemos la diferencia entre un síntoma y un signo, es que el signo es más objetivo, en el sentido de que hay Ujú. instrumentos de medición que nos pueden decir cuál es el valor. Como por ejemplo, si nosotros pensamos en la presión arterial, con un efigmómetro, tomamos la presión y nos da un valor, ¿no? 120/80, 110/70 y así. O si nosotros medimos la temperatura, ¿no? Utilizamos un termómetro y nos da un valor, 37 grados, 38 grados, 40 grados y así. Pero en el caso de los síntomas son más subjetivos porque yo le puedo decir, me duele la cabeza, pero ¿qué tanto le duele la cabeza? ¿Cómo yo sé que le duele la cabeza? Si pudiera existir probablemente una escala de medición que nos ayuda a determinar cuánto le duele la cabeza, aún así sería bastante subjetivo, porque cada quien tiene diferentes umbrales de dolor. Entonces, sí es importante usarse esto. Muy bien. Entonces, sacamos del camino ya entonces el tema de psicopatología y ahora hablemos acerca de la psicología anormal, o de la psicología de la conducta anormal. Y vamos a entender que esta ciencia va a estudiar la conducta desadaptada. Y quiero que veamos es la aparición de este primer concepto. Cuando nosotros hablamos de una adaptación o desadaptación, alguien que me quiera decir, ¿qué sería algo adaptado y qué sería algo desadaptado? A ver, vamos a ver, voy a, eh, dedocráticamente, porque como por ahí yo les pedí de que me tuvieran la cámara encendida, entonces a los que la tienen apagado, voy.
A ver, ¿qué tal yo entiendo que Joanny Portillo o Johanny Portillo? Buenas noches. Bueno, para mí algo como desadaptado vendría siendo algo como un poquito como fuera del lugar tal vez. Y algo adaptado pues algo que pues que uno lo toma como que es más normal. Ok, pero deme un ejemplo. Tal vez no lo conceptualicemos, pero deme un ejemplo. Adaptable a alguien que se puede ajustar a los cambios, Lee. Muy bien, vamos a hablar acerca de eso ahorita, acerca del tema adaptativo o inadaptativo. Yareni, Sí, un ejemplo claro sería de una conducta adaptada, pues, generalmente se va por la calle, una persona pues claramente va vestida. Ya estamos hablando de una conducta desadaptada, es una persona que va desnuda, sin ropa, ya es considerada desadaptada en la sociedad. claro. Y vamos a ver que hay vamos a ver que hay diferentes lupas con las cuales vamos a explorar la conducta anormal o normal, ¿no? Pero empezamos de aquí, que va a estudiar entonces la conducta desadaptada junto con sus causas, consecuencias y tratamiento. Esta disciplina va a estar relacionada con la forma en la que se siente ser diferente y el comportamiento de la sociedad hacia las personas que considero diferentes. Pongamos el ejemplo de eh, pongamos el ejemplo de ¿cuántos de ustedes, a ver, levante la mano, ¿cuántos de ustedes trabajan? Y los leo en el chat, para los que tres, cuatro, cinco, no me lo van a bajar porque quiero sacar esa estadística. Ahora ahorita, 14, 15, no la bajen todavía, 16, 18, bueno, y voy a levantar la mano también, ¿no? 19, ok, ok, entonces, perfecto, gracias. Ahora la pueden bajar. Eso quiere decir de que es una conducta adaptada para usted el hecho de trabajar, ¿no? El hecho de que usted se levante por las mañanas, que ponga una alarma, que tenga un horario establecido, etcétera, ¿no? Eso para usted, que forma parte del, de la población económicamente activa en Honduras, es una razón de adaptación. Y el hecho de que de repente los que no me levantaron la mano, no voy a entrar en detalles, obviamente, pero puede haber un montón de razones por las cuales usted no trabaje. Porque no quiere, porque no puede, porque tiene un impedimento físico, un impedimento mental, tiene dificultades para trasladarse, está haciéndose cargo de un familiar, está al cuidado de sus hijos, está estudiando o está muy joven como para no trabajar, etcétera. Entonces, en este sentido, si nosotros vemos, el grupo está como fraccionado a la mitad. Yo no les podría decir cuál es la conducta normal o anormal en este sentido desde un punto de vista estadístico, que ya lo vamos a ver más adelante. Porque en realidad la gran mayoría, o sea, está casi dividido a la mitad. Ustedes somos como 40, 19, 18, está muy similar en realidad a lo que la gran mayoría hace. Pero también la psicología normal va a estudiar cómo las personas dentro de la sociedad también tratan a estos individuos, además de los significados que van ligados al tema de la anormalidad. Por ejemplo, eh, generalmente cuando nosotros hablamos de un trastorno mental, lo primero que hace la persona, y compartan ustedes sus experiencias cuando usted le dijo a su mamá y a su papá que usted iba a estudiar psicología. ¿Qué le dijeron? Aparte de que se iba a morir de hambre, pues me lo dijeron a mí también. Que me iba a volver más loca de lo que ya Que va a estaba. volver loca. ¿Qué más? Habemos 40. Y de esos 40, digamos que a unos 10, sus papás les dijeron, qué bonito que vas a estudiar psicología. Digamos, que si quería tratar locos, dice Julie. Sí. O sea, y esa
cuando yo hablo de una forma peyorativa, es como una forma, de alguna forma discriminativa de ver a las personas, ¿no? Que tienen o que padecen algún tipo de trastorno mental. Y es muy frecuente que nosotros veamos que en la sociedad, sobre todo donde nosotros vivimos, en Latinoamérica en general, ¿verdad? Y en Honduras en específico, que van a discriminar a las personas por tener una condición de salud mental, porque las creen menos capaces, las creen especiales, entre comillas, o que son personas que yo no puedo confiar o personas que yo no puedo delegarles algún tipo de trabajo. Entonces, generalmente el hecho de padecer de algún trastorno mental como que lleva ligado una carga adicional, ¿verdad? Al tema del trastorno. Y esto nosotros lo vamos a conocer como este estigma que se va a sentir y que la sociedad como tal hace sentir a las personas. Pero la psicología normal va a encargarse de un tema no solamente de estudiar la conducta adaptada o desadaptada, sino también el componente a nivel social. O sea, el impacto que tiene, entonces, cómo las demás personas nos perciben a nosotros mismos. Sobre todo cuando nosotros vemos que este espectro de la psicología normal generalmente va a entender no solamente temas de trastornos mentales, sino también cuando hay alguna persona que presenta alguna dificultad relacionada con su forma de pensar, que sea lógica y racional, el hecho de enfrentar el estrés y los desafíos del día a día, ¿verdad? De manera efectiva o eficiente. Y finalmente, el hecho de poder demostrar estabilidad emocional y demostrar crecimiento. Entonces, en general, nosotros vamos a encontrar que estos tres factores que nosotros estamos viendo ahora tienden entonces a entrar en el cupo o en el campo de estudio entonces de la psicología. ¿Ok? Entonces, resumiendo, psicopatología va a hablar acerca del elemento de síntomas, diagnosticar, tomar en consideración historia clínica, evaluaciones, pruebas, afectaciones a nivel cultural y social. Y la psicología anormal va a estudiar entonces la conducta desadaptada, que no precisamente tiene que entrar en un tema de trastornos mentales, pero sí tiene algún tipo de dificultades para pensar de manera lógica y racional, enfrentar el estrés de manera efectiva y demostrar estabilidad emocional y crecimiento. O sea, en general, nosotros podemos encontrar que la psicología normal va a ser un poco más subjetiva en ese sentido, porque hay, eh, casi siempre queremos verlo como entre blanco y negro, ¿no? Queremos ver como es o no es, pero en la psicología normal no es tan fácil de verlo en ese sentido. Pensemos por un segundo y voy a empezar a ampliar algunos ejemplos en esta situación. Lick, Eh, yo, buenas sí, tardes. adelante, Guidel, ¿verdad? Yo, sí, correcto. Yo consideraría el hecho en cuanto a la psicología normal, según lo que usted está mencionando, por ejemplo, los delincuentes, no necesariamente porque tengan de hecho algún problema mental como tal, sino que hay otras cosas que, como usted bien menciona, no los hace pensar de forma lógica y racional, sino que ellos actúan, sí es cierto, traen arrastrando un montón de cosas, sin embargo, siento que eso los hace inadaptados a la sociedad como tal. Y se consideraría el hecho de adaptados nosotros, que suponiendo que no hemos cometido ningún tipo de delitos, por decir así. En Sí, cuanto al ejemplo que ponía la compañera hace rato, siento que de alguna manera se puede tener como un cierto prejuicio de decir cómo va vestido en la calle o cómo no, sino que como de alguna manera de denigrar, por decirlo así. sí, incluso, por ejemplo, a lo mejor estamos pensando en conductas un poco más extremas, ¿verdad? Pero pensemos, esos eran los ejemplos que les iba a dar ahorita del día a día. Por ejemplo, que estoy seguro que muy probablemente ustedes tienen a alguien conocido o usted está dentro de una relación de este tipo, donde hay maltrato físico, donde hay, miren, por cierto, algo de mí que los que ya han llevado clases conmigo saben, a mí me encanta ver series, me gusta Netflix, pero no miro ni El Patrón del Mal, no miro
la señora no sé qué. No, miro documentales, miro historias. Ahorita estoy con unos documentales que se llaman Los peores ex del mundo. ¿Lo han visto en Netflix? Yo lo tengo en mi lista. Bueno, pues, Yo sí lo he de- visto. pues denle play, pues está bien buena. Y solo son 8 episodios, pero son largos, son como de 1 hora. Pero ayer estábamos hablando con mi esposa mientras lo estábamos viendo y le decía yo que es increíble cómo una persona, porque va escalando, ¿no? El patrón que tienen todos es que hay un patrón de abuso físico, hay violencia, hay maltrato físico, hay maltrato emocional, hay privación. Ayer estaba viendo uno de los casos donde el hombre rapó a la mujer. Le pasó la máquina y la dejó pelón. O sea, ese tipo de cosas, y hablábamos acerca de esto, de cómo alguien no puede notar ese tipo de alertas al inicio de la relación, sino que tiene que bordear y correr peligro su vida para darse cuenta de que no es la persona adecuada. Cómo van adaptándose de alguna manera ante este tipo de microagresiones frecuentes a lo largo del tiempo. Incluso hubo una mujer que pasó secuestrada por 8 días con su pareja, que la llevó como por 8 estados diferentes en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor yo no les podría decir si entran algunas de ellas, porque la gran mayoría son mujeres, algunas de ellas entran en un diagnóstico de un trastorno de personalidad, de dependencia o etcétera, ¿no? Y los hombres entran en un trastorno de personalidad antisocial o probablemente trastorno límite de la personalidad. Pero sí estoy seguro de que sus patrones y lo que ellos piensan acerca del amor, acerca de las relaciones, cómo funcionan, están alterados, están desadaptados si nosotros lo vemos de alguna forma. Entonces, lo que pasa es que lo que les decía, es bien difícil porque todos estos son matices de gris que no caben probablemente en una categoría diagnóstica. Y de eso se va a encargar la psicología normal, la psicopatología de trastornos específicos, de criterios diagnósticos que se cumplen entonces para poder llegar a ese elemento. ¿O bien? ¿Claros? Ok, los leo el chat también para saber que están adelante, porque cae en lo normativo, una persona va desnudo normal, sí, correcto. Ok, entonces, en este caso es una sola diapositiva con una sola imagen para tratar de explicar un montón de cosas. Pero es un poquito larga, así que voy a ir haciendo zoom por ahí en algunos momentos. Y vamos a empezar a explorar los modelos explicativos de la normalidad. Y me gusta un montón esa primera diapositiva que ustedes observan ahí, que es la de la vaca, ¿no? De eh, una vaca subida en un árbol diciéndole a la otra como, bueno, tal vez lo que vos estás haciendo no es muy normal, pero bueno, definime qué es normal, ¿no? ¿Qué es la normalidad entonces? Pues vamos a iniciar y generalmente, si ustedes notan, la gran mayoría pusieron qué es lo que socialmente es aceptable de alguna manera, ¿no? De que lo que la sociedad impone, pero que no, eso es lo normal, es lo recurrente, es lo más frecuente. Pero no queda del todo claro si nosotros tomamos en consideración variables como la cultura. Pensemos, por ejemplo, en nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura con una religión que predominantemente son católicos o evangélicos. ¿Sí? Esa es como la tónica general. Podemos como encasillar a la gran mayoría de personas en alguna de esas dos. Pero yo hace poco, tuve la oportunidad de ir a un país con una religión musulmana y me pareció fascinante. O sea, lo que ellos hacen, sus tradiciones. Yo iba caminando por la plaza y como a las 2 de la tarde sonó una alarma que a mí me asustó. Y yo no sabía qué era, pero es que era el aviso para la hora de rezar.
Ahí todos andan es como un mat, que no recuerdo el nombre exacto, que es como un mat de esto de yoga que desplegaban y ellos en dirección hacia la Meca y todo lo que ellos hacían. Entonces, si me preguntan a mí, en aquel momento para mí era raro, ¿no? Era inusual. Pero para ellos, que es su cultura, que es lo que ellos hacen a diario, es lo más recurrente, es lo más frecuente. O que usted pase por una iglesia y usted se persine y para ellos lo van a ver rarísimo, obviamente. Incluso, por ejemplo, ustedes saben que en los países de tipo musulmán no existe la Cruz Roja. ¿Sabían eso? Porque ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que la Cruz Roja no existe? Bueno, no sé ahora, pero Los creo que es porque musulmanes, les es perdón, perdón. prohibido A ver, Julie, después Roy. Y de ahí él. recibir transfusiones de sangre. ¿Les es prohibido recibir transfusiones de sangre? ¿Será por eso? Sí, sí, pero voy a refinar la pregunta. No, o sea, existe la institución muy similar a la Cruz Roja, pero no Cruz Roja, no es una cruz. me Roy, imagino que por términos religiosos. Sí, es por el tema de Jesús, correcto, porque los musulmanes no creen en Jesús. correcto. Entonces, para responderle a Elia, lo que hay allá es la media luna roja. Pues eso es algo que ellos consideran. Y es la misma institución, es las mismas funciones, brindan primeros auxilios, pero podemos observar la variabilidad que existe entonces entre una sociedad y la otra. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros que empecemos a explorar el primer elemento de poder explorar la normalidad, que es el modelo sociocultural, que va a depender entonces a nivel antropológico de cuáles son las normas que se consideran normales o anormales en la cultura que usted vive, donde nosotros nos desarrollamos. Y este modelo sociocultural nos ayuda a hablar acerca del tema de costumbres, rituales. Pensemos no nos vayamos tan lejos a otro país. Pensemos a lo interno dentro de Honduras. ¿Cómo nosotros lidiamos con el duelo? Les había hablado acerca de esto. Nosotros, pues, se renta un espacio donde se vela a la persona y hay un espacio entonces para poder llevar el luto. Hay personas que llevan tal vez no ofrendas, pero sí muestras de pesar y demás ante la persona que falleció, ¿no? Pero si vamos por ejemplo, a la zona ya, si no mal recuerdo, creo que es en la parte garífuna, por ahí en algunas zonas de Colón, en algunas zonas de La Ceiba, que el velorio más bien es una fiesta, es un recordatorio de la persona fallecida. Es muy distinto como ellos lidian en realidad con su propio duelo. Es muy, muy diferente en este sentido. Entonces, a nivel social, a nivel cultural, va a depender entonces qué es normal o anormal, acorde a dónde nosotros nos encontramos. Mario. Sí, bueno, Licky, buenas noches al compañero. Quería agregarle algo que es algo inusual. En los lados de España, en el lado de Barcelona, allá la Navidad es diferente con el aspecto de Santa Claus. Allá es otro personaje que le llaman Cagatío. Ajá. Entonces, bueno, yo cuando conocí ese personaje, pues es algo inusual porque normalmente uno conoce en este lado de acá de América a Santa Claus, ¿verdad? Entonces ellos veneran o hacen como el personaje a un tronco de madera y le pegan con un palito para que dé los regalos. Entonces es bien diferente, pues. Sí. Entonces creo que ahí Incluso, va. por ejemplo, ellos no le prestan tanta atención a la Navidad. Ellos son más con los Reyes Magos, por ejemplo, en Es España. correcto, sí, sí. En España, la Navidad pasa sin pena ni gloria, pero los Reyes Magos es una cosa que esa es su Navidad, en realidad, esa es su celebración. Entonces, entender esta parte, ¿no? De la normalidad es subjetiva acorde a donde nosotros estamos. E incluso si nosotros lo pensamos, piénsenlo por un segundo.
Vale, les voy a poner este ejemplo. Otra encuesta. ¿Quiénes tienen redes sociales? Cualquier red social. Instagram, Facebook, TikTok, no sé lo que ustedes quieran. Ahí vayan levantando la mano mientras hago algo. 18. Ok. O sea, la gran mayoría. Ahora, la otra pregunta es, ¿quiénes de ustedes intencionalmente no tienen redes sociales? ¿Quiénes de ustedes intencionalmente no tienen redes sociales? Yo voy a levantar la mano, que yo soy uno. O sea que solo somos 4, 5. Ok. Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Y si nosotros lo vemos a nivel social, probablemente nosotros los que no tenemos redes sociales, las tuve, las cerré porque en realidad me quitan un montón de tiempo. Pero ustedes probablemente se sientan que en algún momento como que nos vamos perdiendo de algo, ¿no? En realidad la conducta que nosotros tenemos un poco anormal si vemos a nivel social el impacto que esto tiene. E incluso lo puedo unir con el siguiente criterio, que es el criterio estadístico, que es definido como lo que todos hacen, ¿no? Como lo que la gran mayoría de las personas van a hacer, pero esto basado con términos estadísticos. Si nosotros observamos, por ejemplo, en este caso, llevar un método de investigación cuantitativo, así que se van a acordar acerca de esto, ¿no? De este grafiquito que les acabo de subrayar. ¿Cómo que se llama? La A ver si campana de Count. La campana. campana de Count. De También Gauss. Gauss. Gauss, perfecto. La curva normal, la curva de distribución. Entonces, como que si nosotros recordamos la curva de distribución normalizada es que la gran mayoría de personas se van a encontrar como en la parte media de esto y las esquinas son los extremos, ahí es donde menos personas van a encontrarse y por ende menor cantidad de personas vamos a encontrar. Por lo cual, este modelo habla a nivel estadístico de quiénes son los que hacen esto eh, de manera poco frecuente. Entonces, por ejemplo, analicemos un ejemplo. Si nosotros hiciéramos una curva normalizada de la hora en la que usted se despierta, sería un ejercicio interesante. Voy a traerlo mañana para que nosotros hagamos una curvita. Probablemente me voy a encontrar personas desde las 4 de la mañana hasta el mediodía. Probablemente alguien se levanta al mediodía porque tiene un turno de noche, porque le gusta dormir, porque puede dormir, etcétera, ¿no? Pero todas las personas generalmente se van a encontrar por ahí entre las 5 y 8 de la mañana. Entonces eso es lo que la gran mayoría de personas va a hacer. Y esto es, si usted se levanta a las 4 de la mañana, bueno, yo soy una persona bien matutina, yo me puedo levantar a las 4 de la mañana a chambear, me levanto, me pongo a leer, puedo hacer ejercicio, no tengo ningún problema. Pero probablemente soy de esos pocos que se encuentran en los extremos. Entonces, lo normal se va a definir desde un punto de vista estadístico o desde un punto de vista frecuente. Y el último, entonces, para terminar, es lo que nos plantea el modelo ideal. El modelo ideal habla acerca de que nosotros vamos a regir nuestra conducta. Les puse los 10 mandamientos porque lo tropicalicé, obviamente, ¿no? Pensando en lo que nosotros hacemos. Pero si hablamos acerca de los musulmanes, lo que el Corán le dice. Si hablamos acerca de los budistas, lo que Buda plantea, ¿no? Y cada quien pues, va generando todo esto, ¿no? Y el modelo ideal plantea de que la característica de conducta que nosotros vamos a mostrar va a ser normal, acorde a lo que nos plantea este modelo ideal, esta experiencia, la Biblia, entre otras cosas.
Y para lo cual, hasta voy a dejar de compartir para verles la cara a todos. Se los quiero ver y a ver si es cierto. La Biblia dice que deberíamos de llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Estoy viendo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Yo no lo estoy juzgando, no le estoy diciendo nada, nada. Pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, en este sentido, el modelo ideal plantea de que la conducta va a ser acorde a un ideal como la Biblia, como el Corán, o como una persona de repente que tiene o que proyecta entonces este tipo de injerencias y de características muy particulares que lo van a separar del resto de las personas. Ahora, volvemos al punto. El modelo ideal es lo que nos dice eso, pero el modelo estadístico nos dice otro. Volviendo al ejemplo de que si deberíamos, acorde a la Biblia, deberíamos llegar vírgenes al matrimonio, no veríamos tantos embarazos adolescentes, tantas relaciones de pareja donde existen, o mejor dicho, no son relaciones de pareja, tantas familias monoparentales, ¿no? Porque generalmente la mamá es la que se hace cargo del proceso de la crianza y demás. Entonces, todo esto, volvemos al punto, es muy subjetivo porque todo esto lo va a ir planteando acorde al modelo que nosotros vamos siguiendo. Y con eso me quedo hasta aquí hoy entonces. Y seguimos mañana. Muchas gracias. Bueno, feliz noche, Gracias. descansen.